país. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Qué gusto estar otro domingo aquí en la pantalla de la tele con más gente de campo. Hoy, durante 60 minutos, vamos a estar hablando de un tema que, por supuesto, para nuestro país ha sido muy complicado y tiene que ver con la garrapata. Les decimos también que ya, como hace unos cuantos programas, estamos a través también de AM970 Radio Universal. Así que ya vamos a comenzar a compartir el panel que tenemos en la jornada de hoy. Rafa Tardaila, como todos los domingos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Gracias Juan por estar con Luis? nosotros. Muy buenos días. Un gustazo, como siempre, estar aquí en estas mañanas de domingo en la tele y por Radio Universal. Bien, vamos a recibir también a Otto Fernández, que está al lado de Rafa Tardaila, director del escritorio que lleva el mismo nombre y también presidente de Pantalla Uruguay. Otto, gracias por estar con nosotros hoy aquí. Un gusto enorme y muy amables por la invitación. Vamos a recibir también aquí a mi lado a Eduardo el Vasco Echevarne. ¿Cómo estás, Vasco? ¿Todo bien? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Después de una semana que tuvimos de todo, ¿no? Sí, sí. Qué semana, qué clima que tuvimos, movida y con mucha información también, ¿no? Mucha noticia fresca, buena y buena para el país. Exactamente. Y también le vamos a agradecer haber venido este domingo de mañana a la doctora Ximena Gómez, que es dinamizadora de la campaña sanitaria de garrapata y tristeza parasitaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenos días a todos. Gracias a ustedes por la invitación y esperamos, poder compartir información y distintas perspectivas de la situación entre todos. Actualizarnos un poco de lo que está pasando con la garrapata, un problema muy importante para nuestro país. Y Andrés Ollenar, como siempre. Andrés, gracias por venir otro domingo más. Buen día, Juan. Un gusto estar como todas las semanas. Con muchísimas noticias, como decía el Vasco, sí, ¿no? Ya las vamos a comentar. Vamos a comentar algo de eso. Bien, perfecto. Presentados por Clipex, nos vamos a ir al destacado de la semana. Se viene el Entore y con los eléctricos Clipex aseguras la zafra. Fácil instalación, perno de acero inoxidable, calidad superior, financiación hasta en 60 cuotas. Clipex.com. Bien, el destacado de la semana va a hablar justamente sobre el crédito y, como dice el título ahí, lo que tracciona al sector agropecuario. Pero antes de eso, nos vamos a meter un poquito, unos segundos por lo menos, en algo que fue muy destacado en la semana, que es la posibilidad, o ya el comienzo, digamos, de las negociaciones de un posible tratado entre Uruguay y China. Sí, exactamente. Yo diría que es de las noticias quizás más impactantes o más importantes a nivel de política comercial de los últimos 20, 30 años. Seguramente quizás habría que remontarse a la firma del Mercosur. Obviamente que estamos arrancando la negociación, pero eso no deja de ser un hecho más que trascendente por la importancia que tiene China. Lo hemos hablado acá en su momento de algún otro informe. Los millones de dólares que Uruguay deja en la aduana china por pago de aranceles, casi 200 millones de dólares de carne, más otros productos, estamos superando largamente los 200 millones de dólares. Es el principal socio comercial de Uruguay hoy, por lejos, 30% de participación, así que creo que es una noticia muy relevante y que bueno, que ahí el agro se juega mucho, sobre todo en el futuro y pensando en la mejora del acceso a los mercados. Las negociaciones empiezan ahora, veremos cómo avanzan. El presidente Luis Lacalle Pou no quiso manejar una fecha de finalización, veremos a ver cómo se da esa dinámica. Acá está claro que parece que el ritmo y la velocidad lo va a marcar China, que es el más grande, y bueno, y Uruguay va a tener que adaptarse a los tiempos que ponga China, básicamente. Y bueno, y después también, obviamente, ver qué puede pasar con el Mercosur, que obviamente ahí también hay un tema a resolver, que bueno, veremos cómo se termina de dilucidar. Vamos a lo que tenemos entonces preparados en cuanto a placas para el día de hoy. Vamos viendo la primera ya, el crédito tracciona al sector agropecuario. A ver, ¿de qué vamos a hablar? Obviamente de la banca. Andrés, ¿qué es los datos que podemos aportar? Efectivamente, en el programa pasado se estuvo comentando algo de la importancia que había generado el crédito como dinamizador y ayudar a apalancar al sector, un momento muy bueno en general de la mayoría de los rubros. Tenemos casi 2.600 millones de dólares de créditos vigentes en la banca. Esto es un máximo en 6 años. Hay que remontarse a mayo de 2016 para encontrar un volumen de créditos tan elevado. Ahí en la gráfica más o menos lo pueden ver, pero más o menos ha oscilado en el eje de los 2.400 millones y ahora estamos con un importante aumento, diría yo, sobre todo en los últimos meses. Tenemos claramente a la ganadería con un entorno de los 772 millones estable.
Y también un dato interesante es la calidad del crédito. Tenemos solamente de ese total que mencionaba, de los casi de 2.600 millones, apenas un 1,2% de créditos vencidos, son 30 millones de dólares. En algunos años, como el 2018, esas tasas quizás de morosidad andaban en el 6, 7, 8%. O sea que no solo hay más créditos, sino que ha mejorado la calidad. Claro, sí. Y eso también habla muy bien del desempeño que ha tenido el sector en estos año y medio, 2 años, de muy buenos precios, carne, granos, lácteos, como también hemos comentado. La ganadería tiene también una morosidad por abajo del 1%, es el sector obviamente más importante del país, el que tiene más volumen de crédito. Tenemos a los frigoríficos también, con un eje de los 300 millones de dólares sin morosidad. Los frigoríficos tenían el año pasado una morosidad superior al 2%, hoy no tienen morosidad. Eso también habla de que la industria aprovechó ese escenario para ponerse, digamos, al día con la banca y tener un volumen interesante de crédito. La agricultura, otro sector que también ha mostrado números interesantes, casi 250 millones de dólares y créditos vencidos por 3 millones. Hace un año atrás eran 16 millones de dólares los que estaban vencidos. También acá nuevamente se repite la foto con otros sectores. Y la cadena láctea, otro sector también relevante, tiene casi 330 millones de dólares y redujo su endeudamiento casi 100 millones de dólares en el último año. Ahí está dividida más o menos la participación, la mitad de la deuda es de la industria y la mitad de los productores, pero también tiene una mora del orden de los 2% de los tambos. También acá estamos hablando de muy buenos ratios en cuanto a la calidad del crédito. Vamos a la siguiente placa que habla, bueno, de si el sector aprovechó las tasas tan bajas y bueno, y qué pasa con las tasas. Exactamente, obviamente que acá hubo primero un escenario, como comentaba, de buenos precios, buenos márgenes en general para los rubros y también por el lado de la banca que tuvo un escenario de tasas internacionales en dólares por el piso, como sabemos, que estuvieron planchadas, y eso obviamente ayudó, incentivó a que el crédito cobrara dinamismo. 3,5% fue la tasa promedio anual del dólar en créditos, que informó el Banco Central. Es una tasa baja en términos históricos. Desde hace 2 o 3 años teníamos tasas del orden del 6, 7%, o sea, la tasa se redujo casi a la mitad. Ahora quizás, como lo estamos mostrando en la placa, puede haber algún desafío. Claramente la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el banco central más importante, está lentamente comenzando a subir la tasa. Eso indudablemente va a encarecer el crédito. Vamos a tener una reunión de la Fed a fin de junio, donde se da por descontado que va a haber un segundo aumento de la tasa por el orden de 0,75 puntos, después de una inflación en Estados Unidos que está en su mayor nivel en 40 años. 9,1% de inflación en Estados Unidos, casi la misma inflación que tenemos en Uruguay, algo impensado. Hace 2 años Estados Unidos tiene una inflación por debajo del 2%, o sea, habrá que tomar magnitud de lo que está pasando con la inflación del mundo y que obviamente este escenario de tasas bajas va llegando a su fin, obviamente, y eso se va a trasladar en el crédito. Andrés, muchísimas gracias, te espero el próximo domingo. Así estaremos. Bien. Vamos ahora presentado por Zambrano y Compañía, primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Haga solo buenos negocios con Zambrano. A hablar del tema que justamente nos convoca en la jornada de hoy, que es la garrapata, que obviamente es un problema que genera muchas pérdidas económicas para nuestro país. Somos Zambrano y Compañía, una empresa familiar fundada en 1989, creciendo para incorporar nuevos servicios, para que nuestros clientes sientan que lo que ellos esperan es solo el comienzo de lo que finalmente obtendrán. Zambrano y Compañía. El control de la garrapata y las enfermedades que ella produce es un tema de preocupación para el país, ya que se estima que las pérdidas asociadas a ella rondan los 45 millones de dólares anuales. Según datos del Censo Nacional Predial sobre la distribución y prevalencia del parásito, aproximadamente el 30% de los predios nacionales tendrían garrapata en distintos niveles. A su vez, se estima que un 4,5% de los predios tienen multiresistencia a garrapaticidas. La ley vigente de 2008 divide al país en lo que se considera una zona sucia, donde hay garrapata, la cual abarca del Río Negro hacia arriba y el litoral este, y una zona limpia que abarca al resto de los departamentos. Cada garrapata puede ingerir entre 0,5 a 3 mililitros de sangre y su picadura provoca daños en los cueros, es vía de entrada de infecciones, larvas de bichera y es transmisora de la tristeza parasitaria. En Uruguay, históricamente, se presentan 3 generaciones de garrapatas al año y se considera a los meses de julio y agosto como claves para comenzar con los tratamientos de la primera generación, aun si no se ve al parásito sobre el animal. A su vez, para evitar la resistencia, cada generación debe tratarse con un principio activo diferente.
En la lucha contra la garrapata, señala la Cámara de Especialidades Veterinarias, resulta fundamental contar con un plan de control que no solo considera el parásito, sino que incluya la enfermedad que se transmite, es decir, la tristeza, la resistencia parasitaria y la inocuidad de los alimentos, ya que se estima que hoy en día el 80% de los residuos biológicos son garrapaticidas. A su vez, la tristeza parasitaria representa la pérdida económica más importante relacionada a la garrapata, provocando una alta letalidad en animales adultos. Para el control de la tristeza, se recomienda la utilización de la hemovacuna, la cual con una sola dosis tiene una eficacia de un 80 a 90%. Lo cierto es que resulta fundamental para un adecuado control de la garrapata el trabajo conjunto entre todos los actores del sector, razón por la cual el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha desarrollado varias líneas de acción buscando un mayor compromiso entre todos los involucrados. Bueno, muy bien. Ahí tenemos el tema arriba de la mesa entonces de este domingo para conversar un poco. Rafa. Sin duda estamos ante un problema grave, como decía el informe de Mechi, y creciente, ¿no? Cada vez se va complicando más. Ahora, el diagnóstico de por qué se está dando este recrudecimiento del problema de la garrapata varía, ¿no? Hay un trabajo del Ministerio, creo, nosotros en la revista de negocios rurales de la Asociación de Consignatarios que sale ahora este martes, tratamos justamente el tema de la garrapata y el doctor Cortés, ¿no?, que es colega tuyo, nos decía que solamente el 4,5% de los predios había un diagnóstico claro de un problema de resistencia a todos los principios activos, que no parece un número demasiado importante o significativo teniendo en cuenta, 4,5%, ¿no? Es poco, 30% de los predios con problema de garrapata, 4,5% con un problema serio de garrapata. Ahora, hablando con veterinarios y veterinarios del norte del país, ese número lo ven como un tanto optimista y que en realidad el problema es mucho más grave de lo que diría ese número, que hay un problema muy grave desde el sur de Brasil, además, como que se estaría extendiendo para aquí y que, habría que atacar el tema de forma mucho más urgente. Pero lo que a mí me preocupa justamente es eso, de que como que ni siquiera no nos ponemos de acuerdo en cuál es el diagnóstico de la situación, claro, ¿no? De por qué se da el hecho. Otto, sí. Hacías referencia al norte justamente, vos sos consignatario, productor, además. ¿Cómo es el panorama? ¿Cómo lo sufren ustedes el panorama en el norte? Sí, en el día a día. Y hablo en nombre de todos los colegas del país que estamos en la actividad, particularmente de ferias ganaderas, pero también que hemos venido sufriendo el proceso de ese deterioro de la sanidad animal, particularmente con la garrapata, que arranca de hace 40 años. O sea, hace 30 años, 35, teníamos ferias de 5.000 vacunos, de 6.000, de 4.000, y permanentemente teníamos la asistencia del Ministerio como la tenemos ahora en los locales ferias. Pero además de eso, una asistencia personalizada, que era a caballo o que era en otros medios en los establecimientos rurales, a donde había generalmente un diálogo, un acercamiento con el productor. Se marcaba con firmeza, lógicamente, en algunos casos que había, desprolijidades, y también toda la vida, históricamente, el pasar del Río Negro para acá y volver con 10 camiones para atrás era muy común. O sea, había controles y habían. Pero el pasar del tiempo empezaron a haber productos inyectables, productos purones, ivermectinas en términos genéricos, los famosos baños de aspersión, y lógicamente el campero que teníamos hace 40 años no es el campero de ahora. Antes la gente que salía a recorrer el campo conocía a la vaca por la mirada. No habían caravanas, pero te la sacaba de la pata cuál era la vaca que estaba en el campo. Entonces, eso es lo que está fallando, el proceso que ha tenido en todos estos años, a donde se han usado implementos de productos sin conocimiento, sin asesoramiento,
y hasta hace poco tiempo el seguimiento del ministerio, y lo digo con el mayor respeto a la doctora, era y seguía siendo represivo. Y yo hace 10 años, 15 años, que vengo diciendo, porque padecemos en todos los locales ferias del país y ahora lo padecemos en los sistemas de ventas virtuales, el problema de la garrapata y en muchos casos el problema de resistencia de esa garrapata. Bien. Ya voy contigo, Ximena. Vasco. Y bueno, hay muchas cosas. Otto enumeró una cantidad de ítems que habría que analizar cada uno paso por paso. Yo no dejo de recordar, primero, los baños oficiales que había antiguamente, ¿no? El Estado, obviamente, ayudó mucho a los productores. La primera ley de garrapata creo que fue en 1940, que salió, y ya van 3 veces que se actualiza. La última creo que fue en el 2010. 2018. 2018. Sí. Pero yo creo que por parte del Ministerio se ha perdido mucho tiempo, se ha perdido mucho trabajo, porque no hay gente, porque no hay vehículos. Como bien dijo Otto Fernández, yo recuerdo al Mingo Blanco, por ejemplo, que antiguamente era un inspector por seccional policial del Ministerio y que se recorría a caballo. Hoy no existe más eso. Hoy no sé si hay uno por departamento. Ustedes dirán, ¿no? Hay dependencias del Ministerio de Ganadería que está falto de vehículos. Se entregaron como 40 vehículos. Pero vienen con un atraso de vehículos muy grande y eso hace de que no se puede inspeccionar. Bien, bien. Ximena, tenemos que ir a la pausa. Enseguida de la pausa tenés un montón de preguntas para empezar a responder. Perfecto. Tenemos que ir a la primera pausa comercial y enseguida de la misma ya regresamos con Ximena para que, bueno, arrancara a responder de alguna manera justamente todos los planteos. Antes de la misma les decimos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, como Gente de Campo UI. Además, se pueden ver los programas en el canal de YouTube como Gente de Campo, también en la página web tele12.com y ahora también, como ya hace varios domingos, estamos a través de 970 AM Radio Universal. La pausa y ya volvemos. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta en todo el país la tiene en Plaza Rural con Indarte. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, líder en venta virtual de ganados desde el primer día. Estamos hablando de la problemática de la garrapata en nuestro país, un problema que genera muchas pérdidas económicas. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Bueno, Ximena, hay varias preguntas que de alguna manera los panelistas te fueron haciendo. Quisiera comenzar por lo que dijo Rafael hoy, el tema de los datos y el tema de la información que generan uno y que por ahí en algunos lugares se desconfía quizás que sea esa efectivamente. Bien, bueno, primero que nada lo que quiero comentar es que nosotros desde el año pasado se armó un equipo de trabajo especialmente para trabajar en esta campaña sanitaria, cosa que antes no estaba. Si bien todos los funcionarios de sanidad, de campo, de todos los departamentos, digo, es una de las campañas en las que trabajamos todos, bueno, específicamente se armó ese grupo de trabajo. Lo que hicimos este año, hicimos un pequeño ensayo el año pasado y este año hicimos lo que nosotros llamamos el censo nacional
con respecto a puntualmente la garrapata, que fueron unas pequeñas preguntas, 5 o 6 preguntas que se hacía cuando repartíamos la vacuna de aftosa, tratando de captar la mayor cantidad de los productores posibles. ¿Sí? Hoy en día el análisis de los datos está en un 60%, o sea, todavía nos queda, ¿tá? Pero algunos datos preliminares, como comentaban, de ese 4,5%, nosotros categorizamos en los productores que no aplicaban ningún tratamiento, o sea, 0 tratamiento, de 1 a 4, de 4 a 5, de 4 a 8, de 9 a 12 y más de 12. ¿Tá? Entonces, ese 4,5% son los productores que respondieron que aplican más de 12 tratamientos garrapaticidas. Entonces, son los que nosotros decimos, bueno, allí hay un problema. Porque si tú tenés un plan sanitario y utilizás los productos de una forma responsable y bien aplicados, que eso es uno de los factores también que bueno, tenemos que comentar, ahí es donde nosotros visualizamos un problema. Entonces, y ese 30% que nosotros decimos que son los predios que creemos que realmente hay presencia de garrapata, son esos incluidos y los que hacen tratamientos. Entonces, los que no hacen tratamiento, que no aplican ningún producto. Ojo, el censo se hizo en todo el país, ¿verdad? Digo, se incluyó la zona que nosotros decimos libre, para que tuviera valor de censo. Si no, es como decimos, bueno, no podemos partir el país al medio, digo, somos uno. Entonces, en esos que no hacen tratamiento y los que hacen 1 a 4, los que hacen 1 a 4 tratamientos anuales, nosotros decimos que hacen tratamientos precaucional, que no tienen grandes problemas. Esos hoy en día nos está dando casi un 70% de las respuestas que tenemos. Entonces, nosotros no queremos minimizar el problema porque de hecho estamos trabajando fuerte, este tema está en la agenda, antes no estaba, estamos estando en programas haciendo jornadas de capacitación a productores, que es una de las cosas que nosotros vimos. Bueno, el productor no sabe por qué tiene que bañar cada 21 días, no sabe por qué este producto lo tiene que aplicar de una manera o la otra, porque lo que pasó con la ley del 2018 fue que nosotros dejamos en las manos de los productores y de los veterinarios del libre ejercicio casi toda la campaña. Entonces nosotros, con lo que tú decías también, la falta de personal, de vehículos, que eso se está trabajando fuerte para eso. Hoy en día la flota vehicular está bastante mejor. Hay alguna camioneta vieja, pero bueno, pero anda. Y está por entrar algún número importante de compañeros y funcionarios. Esperemos que sea pronto. Y bueno, eso es algo a largo plazo, no tan largo esperemos, pero bueno, que se va a ir solucionando. Pero bueno, a lo que voy es que queremos tener datos concretos y no la sensación de decir, bueno, estamos horrible, no estamos horrible. Pero sí, una de las cosas que comentaron y que sabemos que es cierta es que el tema de la problemática viene bajando, por supuesto, de Brasil. No es que le vamos a echar la culpa a los brasileros, porque también nos pasa mucho que el productor dice, bueno, yo tengo garrapata, pero porque el vecino no tiene problema, porque el ministerio no me controla, porque el producto que me vendió el de la veterinaria no me funcionó. Entonces, digo, primero que nada es ver dónde estamos parados, por eso nosotros hicimos este relevamiento. Hay una realidad, sí. Hay un mal uso de los productos. Hay un muy mal uso. Hay un muy mal uso. Hay un muy mal uso basado o en la dada de más porque es buena o en la dada de menos. Entonces ahí es donde arranca la resistencia. Y nosotros encontramos gente que dice, bueno, yo lo corto con aceite porque se pega más al cuerpo o está indicado, o sea... La mayoría de lo que nos hemos encontrado es que no se leen las etiquetas, entonces no hay un asesoramiento veterinario, como dijeron acá, no hay un asesoramiento. El productor es medio reacio a asesorarse y también es muy reacio y más todavía al ministerio. Por eso del síndrome de la camioneta blanca, que habrán comentado por ahí, que no nos quieren mucho. Y bueno, estamos tratando de revertir eso. A ver, lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo, pero no queremos bajar los brazos, queremos trabajar cada vez más. Este año hemos apostado mucho más que el año pasado. Y bueno, yo sigo hablando. No, pero a nivel de la frontera también hay uso de productos que llegan desde Brasil. Hay uso de productos, sí. Lo que quiero comentar con respecto a eso es que el DILABE, los laboratorios oficiales, tienen un estricto control de los productos que salen al mercado. Entonces, si bien se hacen muchas pruebas y de repente tú puedes decir, bueno, este producto a mí no me funciona, pero porque el tema de la resistencia o sensibilidad de la garrapata es predial, y dentro de un mismo predio a veces tenemos potreros más difíciles que otros, que los tratan con un producto y otros con otro. Entonces, es muy estricto nosotros desde el punto de vista de la inocuidad y la eficacia de los productos que hay en plaza en el Uruguay. Esos controles no los tienen los países vecinos. Y cuando nosotros hablamos de tiempo de espera y de residuos, que se comentó ahí,
no son los mismos tiempos de espera y no son los mismos productos. Entonces ahí tenemos bastantes problemas. Sí, un problema importante. ¿Estás de acuerdo, Otto, con lo que dice? Sí, Ximena, yo ¿o no? primero que nada, digo, debo felicitar en la persona de la doctora el nuevo gabinete que tiene el ministerio, digo, porque es gente del interior, gente que la tuvimos en Artigas, la tuvimos en Rivera, que conocen el andamiaje de la frontera. Insisto permanentemente con la formación, con la educación, con la instrucción, que no es solo al patrón, es al empleado, al que tiene muchas veces la gran responsabilidad de tener un capital en mano y desconoce totalmente lo que está dando. A veces tú llegas a un establecimiento y te están elogiando porque esta jeringa hace 5 años que la tengo en casa y anda, funciona, es buenísima. Pero si la vas a medir, a cubicar, en vez de 5 te da 3. Y a veces es desconocimiento, no es por maldad. Detrás muchas veces de una venta hay una necesidad financiera. Hay productores que venden porque tienen compromisos bancarios, tienen que pagar los salarios, en fin, y llegan a la desesperación a veces, cuando hay una represión y no hay una instrucción, de empezar a usar esos productos que tú bien decís, Vasco, de que empiezan a usar una cosa y otra y entran a entramarse un entrevero. Yo creo que la postura del ministerio, y ojalá siga así por muchos años, porque no lo vamos a resolver en 1 año ni en 2, esto es cultural, tendrá que seguir insistiendo en estas charlas que se están dando en el interior del país, pero que no quede como el famoso proyecto Vino, tomando a modo de ejemplo, que era un par de años, 1 año y quedaba en la nada. Esto es una campaña que la tenemos que poner en el hombro autoridades, prensa, rematadores y muy especialmente los productores. Y en ese sentido, nosotros hace algunos años participamos en la Asociación Nacional de Rematadores y sugerimos por primera vez abrir en la asociación una comisión de ganadería para poder los rematadores tener una representación, no digo el voto, pero una representación en el debate técnico con el ministerio. O sea, es muy común o era muy común que venían, te trababan técnicamente con el SNIC y te dejaban, inmovilizaban y fomentan la clandestinidad de los negocios. Yo llevo a la feria, que es el mayor reciclaje de fiscal y de controles sanitarios y de controles técnicos de DICOSE, y es oficial. Y bueno, me sacan 100 res y cada vez llevamos menos ganado al remate. Y ese problema lo están padeciendo todos los rematadores del país, es algo oficial. Ahora, ese vecino al lado tiene otro en el departamento de Artigas que sigue vendiendo en forma particular y no tiene control, no tiene una supervisión. Entonces planteamos que a posterior, me voy a anticipar un poco, la necesidad de hacer un control interno en el departamento a cada movimiento. Porque quienes trabajamos oficialmente, quienes metemos los ganados, quienes vamos con veterinarios, hacemos tratamientos, muchas veces no nos dan los tiempos, pero no es por desprolijidad. Es ahora, porque habría que hacer una campaña de linderos, ¿no? Totalmente, en cada departamento. Exactamente, que el lindero no denuncie, o que denuncie directamente, pero el lindero es fundamental. Yo me voy a permitir... Porque un campo limpio a un lindero con garrapata, hay que empezar a buscar por ese lado. Me voy a permitir un caso personal, en Artigas, en la zona de Patitas. Yo tengo un vecino que trabaja con novillos y yo hago una recría de ganado. Me queda a 16 kilómetros del establecimiento, pero atiendo semanalmente. Como tú bien lo decís, atiendo con una asistencia preventiva. No dejo que me lleguen los problemas porque no tengo personal, tengo apenas una muy buena instalación de ganado y así tengo predios que los hago el mismo manejo. Claro. Y controlo el problema. Y si mañana me aparece, lo primero que hago es la veterinaria responsable vaya, asista y acompañe e instruya. Hago instruir al personal. Ahora, a mi lado tenía un vecino que no lo culpo, es un tema de, se autorizó el levantamiento de los ganados gordos con garrapata. Entonces, él compra un ganado en una feria, en una pantalla local del departamento, ese ganado le introduce la garrapata, se contamina él con animales que valen $1.500, un terrible problema de pérdidas, tuvo que cortar
su problema parando de cargar por un tema de residualidad de los productos que se aplicaban, pero era el que me transmitió el problema, un campo que yo lo tenía ordenado y prolijo, porque tenía 2 kilómetros de alambrado con ese vecino. Entonces, esas situaciones hay innumerables para contarlas en todo el país y particularmente en nuestros departamentos que ya no estamos marginados. O sea, la garrapata hoy existe en todos lados. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las peores zonas y las que están un poco más liberadas? Bueno, déjame comentar Sí, un poquito sí. que con esto de que hablan del vecino, ¿no? Uno de los objetivos principales que nosotros tenemos cuando hacemos esas jornadas o charlas, como le quieran llamar, de extensión, les decimos nosotros, porque es de educación sanitaria, que es lo que nos ha faltado realmente este tiempo a los productores y, como tú bien decías, al personal de campo. Porque el plan sanitario muchas veces lo hace el patrón con el veterinario, porque es el que decide qué productos va a comprar y, bueno, toda una decisión económica que viene ahí atrás, pero muchas veces no se le instruye y no se le enseña al personal cómo aplicar esos productos. Y, bueno, para no irme por las ramas, pero lo que quería decir es que hay varios grupos ya, que nosotros les llamamos grupos de acción local, en varios departamentos, donde son vecinos que se comprometen a trabajar en conjunto, ¿tá? Cuando yo hablo de trabajar en conjunto, es cada uno en su predio con su plan sanitario. Eso es fundamental. No es lo que me sirve a mí, te sirve a ti, te sirve a ti, sino que cada uno haga su plan y entonces al que es más desprolijo, bueno, llamarlo al orden. Y en eso nosotros estamos articulando esos grupos, ¿no? Y decir, bueno, aquí en esta zona se está trabajando muy prolijo, ¿cuál es el problema que estamos teniendo con esa gente? Y bueno, y en las zonas más complicadas, donde, contestando tu pregunta, depende el departamento, ¿no? Por ejemplo, en Paysandú, que es el departamento que yo estoy, las zonas más complicadas son las zonas de forestación, donde realmente el combate de la garrapata es mucho más complicado por un tema de manejo, por un tema de personal, bueno, pero básicamente todo se va al manejo y el nicho donde la garrapata encuentra, esas larvas que están en el pasto encuentran mayor refugio. Y bueno, pero también dentro de los departamentos de zona roja, por ejemplo, en Paysandú, hay zonas y áreas libres de garrapata, que realmente no hay. Entonces, uno de los objetivos del censo también es zonificar los departamentos. Y lo que decían de poder, luego de tener eso, poder realizar los despachos de tropa interdepartamentales, que bueno, que hoy en día nos parece que no tenemos el personal privado para lograr ese volumen de trabajo que necesitaríamos. La garrapata generó una resistencia importante a los fosforados. Cierto. El tema para adelante, ¿qué hacemos? Manejamos la ivermectina, la doramectina, los baños, volvemos a los baños, los purón. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo lo encaramos? ¿Qué se piensa hacer? Bien, el tema de la resistencia es un tema que biológicamente para la garrapata es irreversible, ¿tá? Irremediable en el sentido de que a lo largo del tiempo con mucha memoria va a aparecer la resistencia. Entonces, el tema del tratamiento generacional, como decían al principio, sí es desde el punto de vista técnico excelente, ¿tá? Pero muchas veces la rotación de los productos no se hace como se debe hacer. Te acuerdo que la resistencia se genera por dosis mal dadas, ¿no? Por dosis mal dadas, subdosificación o importantísimo sobredosificación. El asesoramiento del personal. Te pongo un ejemplo. A veces un baño que te cuesta $300 o $200, que la gente mira y que cree que el baño tiene que durar un año, y yo creo que cada vez tienen que durar menos por la efectividad y por la estabilidad del baño, ¿no? Hay productos que no tienen tanta estabilidad. Pero lo que muchas veces pasa, que se inunda por un temporal, más allá de los controles, de los tapones o del techo, inundó el baño y el personal va y te lo mete dinero, te le mete remedio y te lo acomoda. O sea, es asesorar, es formar, es educar a productor, pero muy especialmente también a la gente que acompaña y trabaja. Hace muchos años, y no tiene nada que ver con el tema, pero les pongo un ejemplo a veces de que la gente... Yo voy a hacer una movida de un negocio particular, era muy joven, iba para un remate y estábamos llenando la guía y me dice, era un matrimonio muy querido que viven todavía, me dicen, bueno, me faltan los datos de la vacuna. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen, manda, che, gurí, anda lo mandan a la cachimba
agarra unos tientos, tenía 3 o 4 frascos, uno de la vacunación pasada que le había sobrado, otro de otra porque no los quería tirar afuera, pero eran los datos también que tenía para anotarla. O sea, y eso lamentablemente, por simplicidad, por no llamarlo de otra manera, la gente la sigue teniendo. Y lo que tú decías de los montes, el otro día me comentaban que ya hay gente campera de años que ya están dejando y ya la gente está rechazando un poco entrar al monte por el trabajo, por el gran área, porque son 2.000 hectáreas para manejar 300, 2.000 de monte y hay que manejar 300, que los ganados se pierden, que es muy complicado. Entonces hay que avanzar, qué se va a venir por delante para el control, ¿no? ¿Cómo se va a manejar? Bueno, acá hay varias cosas. Desde el año pasado nosotros tenemos una resolución con respecto a los test de resistencia que los realiza, la verdad que solamente el DILABE de Montevideo, no hay otros laboratorios que lo realizan, los test de resistencia que se hacen a la garrapata para saber la sensibilidad o la resistencia de los productos garrapaticidas. Entonces nosotros creemos fundamental ese primer diagnóstico, ¿tá? En un predio. Yo tengo el test de resistencia y allí puedo hacer un plan sanitario. Pero además de eso, fundamental, como hablábamos de los productos, nosotros tenemos productos purón, tenemos productos que son por baño de inmersión, baño de aspersión y productos inyectables. Entonces, es fundamental saber cómo se aplica cada producto, las dosis, ni que hablar. Y si hemos hecho alguna jornada de charlas de productores y después alguna parte práctica donde se hace, por ejemplo, el pesaje del animal, ¿no? O sea, se hace un ejercicio, como decir de alguna manera, donde se pesan. Primero se dice, bueno, a ver, ¿qué te parece que cuánto pesa este animal, cuánto pesa? Bueno, le erramos prácticamente todos. Entonces ahí tenés un factor fundamental en lo que es favorecer la aparición de la resistencia. Entonces son como un montón de cosas, ¿no? Pero los baños de inmersión cada vez se están reflotando más, porque el productor, cuando salió el inyectable y salió el purón, dijo, no me quemo más la cabeza con los baños de inmersión, que la verdad que, bueno, entonces hago esto y bueno, y muchas veces que nos pasa a todo nivel, estamos apurados siempre por todo, entonces pasan los ganados, le echo el chorro por lo más y no más, le doy inyectable así nomás, con la jeringa que no sé qué dosificación le doy, y bueno, son un montón de esos factores que hay que desandar a veces también lo que mal aprendimos todos, ¿no? Claro. Rafa. Una consulta a la doctora, porque así como se genera resistencia, me imagino yo que también los laboratorios en el mundo deben investigar la posibilidad de generar nuevos principios activos. ¿Con qué velocidad se pueden generar nuevos principios activos y con qué velocidad se pueden aprobar aquí en Uruguay nuevos principios activos para poder seguir manteniendo un combate a la garrapata? Nosotros, en esto que también hablábamos de las forestales y lo que tú traes, en las líneas de trabajo que estamos teniendo, estamos trabajando con las forestales también, porque no es que, bueno, le vamos a echar la culpa, ¿no?, a ellos también de que no se está haciendo nada. No, se está hablando con ellos, se está tratando de que los predios sean más chicos, de que mejoren todo el tema de las instalaciones, que en un momento cuando se instaló la forestal se destruía todo, ahora eso ya no es así, están haciendo baños, haciendo mangas, porque la gran dificultad es el trabajo con los animales. Y también estamos participando, tratando de ayudar y participar de alguna manera en proyectos de la universidad. Justamente hay en Paysandú un grupo de científicos que están trabajando justamente en nuevas moléculas, en nuevas formas de los test de resistencia, y bueno, estamos colaborando con eso. No es fácil, pero bueno, pero está en las líneas de investigación. En ese sentido, sí, cortito, en Brasil hay sales minerales con productos orgánicos hechos de plantas del Amazonas o de Mato Grosso, que ponen y supuestamente con una gran efectividad. ¿Sobre la garrapata? Sobre la garrapata. Con hongos muy importantes acá en Uruguay. Totalmente, con controles importantes. O sea, ya hay un avance también en ese sentido, ¿no? Porque si algo tenemos que cuidar es la sanidad de nuestras carnes, ¿no? Sin duda. Vamos a ir a la pausa. Antes de la misma les decimos que invierta en ganadería con la seguridad y respaldo de Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable. Obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Ganar en ganadería son ganancias del 11,3% con retiros cada 45 días.
Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. Les presentamos el indicador ganadero Plaza Rural, la herramienta de referencia para el valor del ganado. Plaza Rural presenta IPR, indicador ganadero Plaza Rural, la herramienta de referencia para el valor del ganado. El promedio de la invernada fue de $2,083 el kilo, un 2,9% menor con respecto al remate anterior y un 20,6% menor con respecto al mes de noviembre de 2021. El promedio general fue de $2,01 el kilo, un 4,3% menor con respecto al remate anterior y un 22,1% menor con respecto al mes de noviembre de 2021. En tanto, el promedio de la cría fue de $1,905 el kilo, un 7,5% menos con respecto al remate anterior, un 23,2% menor con respecto al mes de noviembre de 2021 y un 43,5% superior al registro histórico. Plaza Rural. Más información, mejores negocios. Última pausa del programa y ya regresamos para el último bloque. ¿Pensaste en asegurar tu producción? Seleccionamos el mejor seguro para tu negocio agropecuario. Seguros de rendimientos para cultivos de verano. Pensalo. Vigía Seguros, tu producción asegurada. Contactanos al 091-758-859. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, líder en venta virtual de ganados desde el primer día. Entramos al último bloque de esta mañana de Gente de Campo aquí por la tele y por AM970, Radio Universal. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Óptica Alcalá con 30 años de experiencia. Especialistas en multifocales y audífonos Beltone. Óptica Alcalá. Los mejores productos y a tu alcance. Visítanos en nuestra casa o por WhatsApp al 096-680-828. Opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Bien, último bloque, Vasco. Último bloque y me parece interesante volver a temas que pusimos hoy arriba de la mesa. Y uno es el de la frontera, ¿no? El de la frontera no solo por la garrapata, sino por los productos también que ingresan por la frontera, que es un tema que el Ministerio tiene que estar presente ahí. Y no pretendo, como dije hoy, recordando a un tío viejo, al Mingo Blanco, que se vuelva después de 40, 50 años a recorrer a caballo. Pero creo que tenemos que estar pensando por parte del Ministerio o de las autoridades en ver cómo se puede volver a inspeccionar. No sé si los vehículos autorizados, las camionetas o las motos, obviamente se avanzó, o los drones, pero yo creo que la inspección tiene que volver a ser una herramienta que los productores la consideren. Jimena. No sé qué opinión tienes tú. Sí, creo que bueno, a lo largo de este tiempo, lamentablemente, algunos puestos de paso han quedado inactivos, donde allí se encontraba, había mucha vigilancia, lo que es de la zona sucia o en control, digamos, queda mejor, de en control hasta la zona limpia. Se está trabajando para reactivarlos, no sé si todos, pero algunos sí. Creo que también faltan muchos controles y se están haciendo cada vez más. Y tenemos departamentos sí que están complicados de personal, como lo conversábamos hoy, eso es una realidad. Hay otros que no, pero sí creemos que tenemos que controlar mucho más, pero también estar más de la mano con el productor. En los departamentos donde hay falta de personal para realizar los controles,
Cuando eventualmente llega una tropa desde una zona, un departamento con garrapata, una zona con garrapata, a ese departamento, ¿se hace el control de que lo que llegó está libre de garrapata o no se hace? Nosotros lo que tenemos es un sistema de información, bueno, vía mail, no nada muy elaborado, pero sí, cada vez que un veterinario particular nos pide un número de despacho de tropa, se avisa, se da esa autorización. Nosotros podemos auditar esa actividad del veterinario, pero además se manda la información a la oficina de destino. Nosotros tuvimos un caso no hace mucho en Paysandú, bueno, avisar y aparte categorizamos la zona. En esto que estamos haciendo el censo y tratando de categorizar las zonas en cada departamento, es decir, bueno, sale de una zona que es de alto riesgo, de bajo riesgo o de medio, ¿no? Entonces yo sé que en Paysandú tales zonas son de alto riesgo y le aviso a Colonia que va una tropa de un lugar donde yo creo que es de alto riesgo. Entonces nos pasó que nos avisaron de Rivera que venían unas tropas a Paysandú de alto riesgo. Fuimos a inspeccionar y el ganado estaba lleno de garrapata, con un despacho de tropa realizado de ese mismo día. Entonces, bueno, digo, esas cosas no podemos permitir. ¿Y ese veterinario? Y ese veterinario tiene que recibir una sanción correspondiente, eso se hace expediente, se sacan muestras, se analiza, porque la garrapata tiene, bueno, el ciclo es de 21 días promedio. Si yo encuentro una garrapata que me la analizan, que tiene 18 días, 17 días o 5 días, digo, no puede haber salido nunca. Nunca la puede haber levantado del campo. ¿Cuál es la sanción? ¿Una multa? Se hace suspensión, y se hace multa, y bueno, si reincide, digo, pero bueno, acá el tema es que, claro, ¿qué pasa con ese ganado? Y voy ahí un poco lo que es también... Tiene que volver. También voy un poco a lo que son los negocios, que muchas veces pasa que este productor me dice, bueno, hace un mes que me estaban por mandar el ganado y no lo podían limpiar. Nosotros entendemos esa situación, pero no lo pudiste limpiar y lo mandaste igual. Entonces esas cosas no pueden pasar, porque digo, de hecho es complicado para todos. Se le pone poquitas ganas, porque yo creo que... todo el problema ahí en la mano... Sí, pero hay casos de desesperación, como decía otro. No, claro, hay gente que lo hace. La gente que no seguramente la mayoría lo hace bien. Exactamente. Nosotros cuando hacemos inspecciones en la feria y tenemos que sacar ganados, créannos que es de las peores actividades que tenemos que hacer. Digo, la otra vez pasó que un productor que había tenido todo un problema económico mandaba un par de vacas a mandar a la feria y no lo podía vender porque tenía garrapatas, pero yo no se lo puedo permitir, porque entonces si se lo permito a uno, se lo permito a todo y bueno, estoy yendo contra la misma ley. Y es bueno que se sepa que en la mayoría de los casos de los consignatarios o rematadores, estamos defendiendo ambas partes, el que vende pero también el que compra. O sea, no nos vamos a exponer a un productor que tenga problemas. Han pasado casos de que a veces la reciben y te mandan los ganados para atrás. Pero yo quiero volver un poquito a los productos. Y el Etión, que hoy comentaba, hace algunos años se suspendió. Y era algo que medianamente venía eficiente. Hubo un problema de residualidad en la carne, en un contenedor, y se lo borró. Entonces el productor no tenía otra sartén, otra herramienta para buscar. Y salta a lo que tú decís, a buscar productos de frontera que por ahí son eficientes, pero no están establecidos en el país. Que por suerte también los mercados a los que nosotros abastecemos no nos piden que el ganado esté libre de garrapata, ¿verdad? No hay una cláusula de eso. Lo que sí hay una cláusula es con los productos, ¿verdad? Que se inspeccionan. Entonces, ahí es donde pasa el problema. Y quiero aclarar, perdón. Sí, no, dale. En el 2016, donde tuvimos ese problema con el Etión, se suspendió. Entonces, lo que se hizo justamente porque era un producto eficaz y muy utilizado, se volvió a autorizar, pero tiene 130 días de tiempo de espera, que sabemos que es un tiempo muy largo. Y necesita un registro dentro de un plan sanitario por el productor. Sí. Ahora, en el caso de ese productor desesperado, ¿no? Ese productor que tiene que vender porque de repente está en una seca y no puede vender porque no puede sacarse la garrapata de arriba. ¿Qué solución se le puede dar? Es complicado, sí. Hoy en día, la legislación no nos permite darle una solución, pero nosotros estamos queriendo también que desde las CODESAs que funcionan en cada departamento, estamos abiertos a recibir propuestas y a trabajar en conjunto, como estamos queriendo hacer ahora. Y yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero no me quiero olvidar de la tristeza parasitaria, de comentar brevemente que nosotros este año tuvimos más de 80.000 pedidos de dosis de vacunas
vacuna, ¿tá? Como decíamos ahí en el principio, que es una vacuna muy segura, que se da, la hemovacuna, ¿sí? Es una vacuna muy segura, que necesita, por supuesto, que los animales tengan un buen estado de salud, que se da a los terneros entre 3 y 9 meses, que necesita una supervisión y un asesoramiento veterinario. Pero bueno, ha crecido, este año fue una cantidad récord de dosis que se produjo. También hay un laboratorio particular que lo vende, pero queremos que los productores se animen, que se asesoren y que queremos darle un valor agregado a esos ganados en la comercialización con esta vacuna. Se está trabajando con el SNIC a ver si se puede registrar. Sí. Y bueno, si me dejás sigo hablando. Cerramos. Pero bueno, importante hablar de la sí. tristeza parasitaria que bueno. Sí, que causa unas pérdidas. Sí, por supuesto. Cuchillos del Uruguay Lorenzi, allí está en Avenida Garzón 630. Les va a hacer un obsequio a cada uno de los invitados en la jornada de hoy. Una ruana, la doctora, muchísimas gracias. Gracias, muy Bienvenido. amable. Vamos al otro invitado, a Otto Fernández. En el caso tuyo, un cuchillo, Otto, para comerse un buen asadito ahora enseguida el domingo. Solo para cerrar, sí, en 10 segundos. Que los rematadores tenemos toda la disposición de acompañar al Ministerio, de dialogar, pero también de generar el debate interno, porque exacto, a veces hay problemáticas que se desconocen y solo en la computadora no la resolvemos con el conocimiento, con la práctica, exacto. Pero gracias. Estamos totalmente abiertos. Igual nosotros también. Gracias a los cuatro por haber venido. Nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana con más Gente de Campo, aquí por la pantalla de la tele y por AM 970 Radio Universal. Que pasen bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.